Ahí ven la historia clínica Sí, en mi pantalla compartida. ¿Sí? sí, se ve. Bien. Germán tiene 64 años, es un varón cisgénero, procedente de Casupá, Florida, usuario de ACE. No tiene médico de referencia, casi no consulta. Compra el enalapril en la farmacia, ya sabe cómo tomarlo. Primaria completa, es el menor de dos hermanos, vive con Norma, de 65 años, casados hace 40 años. Tienen una hija y tres nietos. Pequeño comerciante, casa propia, de material, dos cuartos, baño intradomiciliario, agua de OCE, luz eléctrica y pozo séptico. Antes, antecedentes familiares. Madre, fallecida a los 89 años por una ACV. Padre, hipertenso, enfermedad renal crónica, en adelante ERC, fallecido a los 81 años por enfermedad renal crónica en etapa 5. Hermano, hipertenso, ACV a los 60 años, secuelas motoras, antecedentes personales. Médicos, hipertenso diagnosticado hace 20 años, cifras máximas 210-170, cifras habituales de 150-90. No estudiado para daño en órgano blanco, en adelante DO, clínicamente no presenta. En tratamiento con enalapril, 10 miligramos al día en una toma. Quirúrgicos, ninguno. Salud mental niega. Consumos, tabaquista, fuma desde 20 cigarrillos al día desde los 14 años. No se ha planteado nunca dejar de fumar. Inmunológico, desconoce grupo sanguíneo, niega alergias, vacunación, DT vigente, 2 dosis de Pfizer para COVID-19, nunca vacuna antigripal. Consulta hoy, motivo de consulta, trae para clínica. Trae para clínica indicada en consulta anterior para valoración, que se adjunta más abajo. En ocasión de renovar la licencia de conducir en marzo de 2025, en el examen de aptitud física se constatan cifras elevadas de presión arterial, en adelante PA, de 180-120, por lo que el médico evaluador le solicita constancia sobre control y seguimiento de esta patología crónica. Germán concurre consulta con usted hace 15 días, registra la historia clínica, realiza el examen físico y solicita para clínica. Se corrige posología del enalapril a 5 miligramos cada 12 horas. Hoy concurre con la paraclínica indicada, hay estudios de sangre, analítica de orina y electrocardiograma, en adelante ECG. En el resto se encuentra pendiente. Asintomático, tránsitos digestivos y urinarios sin particularidades. Al examen físico se destaca peso 78 kilos, talla 1,171 m, índice de masa corporal 26,7, PA 180,100, frecuencia cardíaca 68 ciclos por minuto. Cardiovascular, no se palpa ni se ve choque de punta, reforzamiento del segundo ruido, ritmo regular, no soplos, pulsos periféricos presentes y sincrónicos. Miembros inferiores, descrito edema perimalleolar bilateral, deja Godet. Resto sin elementos a destacar. Para clínica de 15 días previos. Orina normal, microalbuminuria negativa. Glicemia de 0,99, perfil renal, urea 0,48, creatinina 1,48, funcional y enzimograma hepático normal, perfil lipídico, colesterol total 213, LDL 157, electrocardiograma, eje desviado a la izquierda 30 grados, bloqueo completo de rama izquierda, elementos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Para el análisis de esta historia clínica, puede orientarse con la siguiente guía y revisar la biografía que se le recomendó en documento adjunto. La discutiremos la próxima clase a distancia sincrónica. Realice el familiograma, que no sé si alguien lo pudo dibujar, lo habilito a compartir. Si no, bueno, pasamos a la segunda.
Es, clasifica a la familia según su composición y etapa del ciclo vital. Bueno, de la tipología del hogar, yo puse que es una pareja sin hijos y en etapa del ciclo vital sería familia en la vejez. Bien. ¿Y tenés alguna consideración sobre esta etapa del ciclo vital familiar? ¿Sobre las tareas o qué nos podríamos anticipar? Es correcta la respuesta. Siendo una familia en la vejez, ¿en qué nos preocupamos? Que bueno, que a esta edad pueden aparecer ciertos problemas de salud en la pareja y bueno, coincide también con la jubilación, este, y bueno. Bien, muy bien. Identifique potenciales cuidadores para Germán. Germán es casi un adulto mayor, que ya tiene una enfermedad crónica y con elementos de progreso hacia otras, pensando en que muy posiblemente dentro de poco tiempo precise cuidados. ¿Quién les parece que con quién podríamos hablar sobre los cuidados? En caso de que no se, un interlocutor que no, en caso de que Germán no pueda, ¿no? O bueno, o en compañía de. Capaz que sobre todo la hija, más que la esposa, por un tema de también ella está entrando en el mismo, o sea, están en la misma etapa. Bien. Sí, o con ambas, ¿no? Sí, sí, también. Bien. Enumere la paraclínica que se debió indicar en la primera consulta, de acuerdo al motivo de consulta y los antecedentes del paciente. Justifique. La primera, después que vino después del carnet de salud. Algunos la tienen, pero no todos. ¿Qué le indicarían a un hipertenso que viene por un mal control? Bueno, se indica la paraclínica buscando, además de elementos de estado general, daño en órgano blanco que no se detecte fácilmente o que sea subclínico. ¿Qué paraclínica podrían indicarle a un hipertenso que viene por mal control? Capaz Examen que renal. estudios de la función renal, examen Función de orina, renal. también se puede controlar la glicemia, el perfil lipídico y el fondo de Bien. ojo, creo que una compañía también había dicho. Y ahí también dijeron ecocardiograma. Ecocardiograma. Bueno, el electro, que ya está indicado también. Bien, perfecto. ¿Qué diagnóstico haría en este paciente? A la luz de la paraclínica que recibieron, ¿no?
¿Tiene una enfermedad renal crónica? O sea, en realidad, como no tenemos paraclínica previa, no podríamos definir si tiene enfermedad renal crónica. Sí tiene una creatinemia que está un poco aumentada, pero bueno, estrictamente para hacer diagnóstico de ERC necesitaríamos alguna alteración funcional o bueno, estructural que se mantenga por 3 meses o más. Entonces, en este caso, nos faltaría un poco más de información. Bien, nos faltaría primero calcular el filtrado glomerular, porque lo que tenemos son los datos para hacerlo, ¿no? Tenemos un valor de CREA. Y Sí. después nos faltaría el criterio temporal o el criterio imagenológico o estructural. Entonces, nada, ¿alguien calculó el filtrado glomerular? Si no, lo pueden hacer ahora con cualquier calculadora, pero siempre que reciban un resultado de CREA tienen que calcular el filtrado. La calculadora de filtrado es algo que hay que tener en el teléfono. Sí, a mí me dio 47,9. Bien, Lo ¿y eso calculé cómo está? háganlo con... ¿Es normal? ¿Está disminuido? Buen día, está disminuido, está en una etapa 3A bueno, si Bien, si, hiciéramos el diagnóstico de ERT, sería en una y el etapa filtrado fuera similar, estaría en una etapa. 3. Y lo que habría que hacer, o que menciona la guía en estos casos, es excluir que sea, o sea, excluir una insuficiencia renal aguda que nos esté dando este filtrado descendido y la crea aumentada y volver a solicitarlo. O sea, si no hay una causa aguda, se vuelve a solicitar en 3 meses para, bueno, determinar el diagnóstico de ERC. No sé bien en la práctica si se dan estos pasos, pero la guía menciona eso. Y depende de dónde estés, porque en realidad, y por qué consulte el paciente. En realidad, en este paciente que fue a hacerse un carnet de salud, no tenemos por qué sospechar una IRA, una insuficiencia renal aguda. No está cursando, no tiene una disnea clínica, no está deshidratado, no está cursando una gastroenterocolitis, no tiene ningún síntoma, no tiene prurito, no tiene cambios de Ay, las me estaba características de la confundiendo con la orina. historia del otro paciente que toma AINES, pero no es esta la historia. Entonces se Ah, me mezcló ahí, pero no, esta es la historia la de leí Germán, antes. el otro es Rubén. Sí. Claro, el otro tiene triple warning. Pero bueno, ahora después, ahora leemos la otra historia y comentamos eso, que también es interesante, ¿no? Pero bueno, en este paciente, no, el diagnóstico que hacemos es un filtrado renal disminuido. Eso tenemos. Y bueno, y es hipertenso, pero ese diagnóstico ya estaba. Define enfermedad renal crónica, que ya lo habían dicho. Mencionar la clasificación de la misma en caso de que, bueno, el filtrado se mantenga igual en un criterio temporal o tengamos una ecografía o una tomografía con alteraciones estructurales. ¿Qué factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica identifica en este paciente? Si quieren pensamos, sí, si quieren pensamos en los factores de riesgo en general. En este paciente, la edad avanzada, que tiene antecedentes familiares de ERC, tabaquismo, una hipertensión mal controlada, sobrepeso, dislipemia y enfermedad cardiovascular en general, porque también tiene, al parecer, una cardiopatía hipertensiva, entonces que englobe ahí un poco. Bien, muy bien.
¿Indicaría alguna otra paraclínica? ¿Qué le indicarían en esta consulta? También a la luz de lo que hablamos, ¿no? Y la ecografía de aparato urinario, Bueno, podemos empezar por una ecografía. A ver, no estaría mal, pero no es tanto de uso, hay más acceso, y sobre todo si uno no está en una consulta hospitalaria, a hacer una ecografía. Pero sí, una ecografía o un estudio de imagen, sí. Se le puede pedir el fondo de ojos, hemoglobina glicosilada, sedimento urinario, como para valorar, Sí, no sé. está. Y hay que pedirle otra función renal, ¿no? Capaz que una orina de 24 horas. Medidas de nefroprevención para recomendarle a este paciente. ¿Qué le diríamos a este paciente para cuidar su riñón? Sobre la hipertensión, Sí, le podría decir que, bueno, que tenga una alimentación más balanceada, creo que la dieta se llama DASH o algo así. sí, También se le puede decir que, bueno, promover lo que es el abandono del hábito tabáquico, que haga ejercicio, tanto aeróbico como de resistencia, como combinado. En el caso de este paciente tendría que adaptársela también. Y después está el manejo de la presión arterial, intentando que estuviera por debajo de 130/90. bien. Dieta Y DASH, agregar, las dietas DASH son las del plato, las que aparecen dibujadas en todos lados. La que es mitad del plato fibra, un cuarto proteína y un cuarto carbohidrato. agregar estatinas también. Se podrían agregar estatinas al tratamiento. ¿y ahí las estatinas las agregás ahora en la primera consulta o si no mejoras, si ves que no sirven las medidas higiénico-dietéticas? Bueno, yo esperaría porque tampoco tiene un colesterol que igual también habría que repetírselo, ¿no? Porque vieron que el diagnóstico, lo que tenemos ahí es unos valores de colesterol elevados. El diagnóstico de dislipemia se hace para decir que tiene una dislipemia, se hace con dos tomas separadas de 12 semanas. Este, pero bueno, tenemos un valor elevado que oficia como factor de riesgo. No es tan elevado. Yo le daría chance de hacer un poquito de dieta, porque tampoco tiene un sobrepeso tan, o sea, pondría el énfasis en otros factores como hacer consejo breve, pero con fuerza sobre el cese de tabaquismo, porque estamos yendo por la segunda enfermedad crónica, y en el control de la enfermedad cardiovascular establecida que tiene, que además sospechamos ya un daño en el órgano blanco. Una pregunta, porque si le calculas el riesgo cardiovascular, este paciente es de alto, muy alto riesgo, y en este Sí, caso las estatinas no estarían indicadas independientemente de... por protocolo, pero bueno, los pacientes no se pueden meter a un protocolo así. Sí, vos le podés ahorrar tomar una medicación a un paciente, se lo ahorrás. O sea, pero sí, sí, no estaría mal indicársela.
Bien, bien. Yo esperaría porque le daría la chance de mejorar hábitos. También esto se puede discutir con el paciente y decirle, bueno, mira, tendríamos que indicar esto, pero también se podría mejorar de esta otra forma. Vos ya tenés que hacer estos cambios porque alguna medicación sí hay que agregarle sí o sí a este paciente. ¿Querés probar o no? Ya sabes que no vas a cambiar nada. Bueno, entonces ya le arrancamos porque a lo largo te va a ayudar. Bueno, el tratamiento no farmacológico ya hablamos, el ejercicio y la dieta. Y bueno, el consejo breve de cesación de tabaquismo. Tratamiento farmacológico, sin ser la estatina que acabamos de discutir. Tratamiento farmacológico sobre cualquiera de las enfermedades que tiene Germán. Este paciente habría que agregarle un diurético. Es un paciente delicado para agregarle diurético, ¿no? Sí, la hipertensión está subtratada, está solo con el enalapril y lo toma una vez sola, ¿no? Tendríamos que capaz Claro, modificarlo o habría que. 10 para No, 12 y sí, bueno, ¿y por qué más hay que agregarle un diurético? O sea, estoy de acuerdo que hay que aumentar un poco el anapril porque esas dosis que toma, si bien en la primera consulta se corrigieron, pero no varió nada la PA de una consulta a la otra. Pero hay algo por lo que tiene que agregar diurético, aparte de que ahora está recomendado hacer terapia con dos fármacos. Tenemos, ahí va. Edemas. ¿Cómo, perdón? ¿Qué, Por qué los me dijiste? temas de miembros inferiores. Los edemas y el reforzamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Ah? Y tiene algo en el electro que es llamativo. Signo sugestivo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ah? Que ese es el daño en órgano blanco que detectamos. Si bien lo vamos a confirmar cuando tengamos el ecocardiograma, tenés el signo clínico y el signo electrocardiográfico. Espérenme un segundito, ya vengo. Bueno, disculpe, me fui a abrigar porque estaba con frío.
Bueno, estábamos en la discusión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con lo que les transmití? Sí, Le Si podríamos fueran, poner diuréticos, ¿qué le indicarías? itiacídico. Bien. Capaz que ponerle, si tuviera la oportunidad, le pondría uno de esos que ya vienen combinados porque le facilitamos mucho la vida al paciente. Si no, bueno, capaz que un ARA 2 en una sola toma, 50, con 12,5 o 25 de hidroclorotiazida. Este, que nada, y hirviendo, si es necesario aumentar. Una toma en la mañana para que logre descansar después bien. Bueno, el riesgo cardiovascular ya lo hablamos. Y cómo interpreta el hallazgo del segundo ruido reforzado en este paciente, ya lo hablamos también. Es el indicador semiológico de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Indicaría alguna vacuna? Les leo las que tiene. Tiene la DT vigente, que se la administró en el 2018, 2 dosis de Pfizer para COVID-19 y no se vacuna para la gripe. Recuérdense que en el momento es un fumador. yo tengo que 69. está indicada la de la gripe anual y la neumococo cada 10 años. Bien. ¿Cuál neumo? 23, 13, las dos. ¿23, no? Sí, las dos se puede dar. 23 cada 2 años y 13 por única vez. Y bueno, sí, habría que recomendarle la gripe, ¿no? Pregunta, ¿la de hepatitis B se recomienda en este caso? Bueno, no parecería tener un riesgo aumentado para tener hepatitis B. No, no tendría por qué dársela. Bien, gracias. De acuerdo a la edad y sexo de Germán, ¿qué para clínica de screening indicaría? Eh, Sin ser estas que venimos a hablar, o sea, estas paraclínicas que ya discutimos. Bueno, glicemia y perfil lipídico anual. Y después también, o sea, valoración renal, o sea, función renal, examen de orina también anual. Sí, sí, eso porque vamos a tener que controlar con la enfermedad, pero Sí, de sí. screening, buscando, es correcto, hay que indicarle eso, sí, pero. O sea, la glicemia por diabetes y perfil lipídico, bueno, que ya lo tiene un poco alterado ahora, pero para, bueno, Ah, acá, glicemia. perdón, recién veo, FKT es el que faltaba. ¿Qué tal? Fondo de ojo también, ecocardio, fondo de ojo, sí, también, pero ya le habíamos mandado antes, en un momento le mandamos. Ecocardio también, está alguien que pregunta, más. Disculpen, pero estaba mirando la historia y no veía el chat. Las vacunas, las dos neumo, y hay que recomendarle la Integripar. Y el estudio de screening que falta importante es, fíjate, PSA, vieron que como screening no está, em, no está, no se usa en pacientes sintomáticos y aparentemente no, Germán no tiene, bien, síntomas.
de síndrome prostático. Y entonces ahí para screening que haces tacto rectal. En realidad no, ahora vamos a hablar de eso, pero no se tamiza. La, o sea, el screening lo haces sobre la clínica. Es tan frecuente la hipertrofia que nada, vos el screening lo haces con el interrogatorio, buscas el síndrome, lo clínico. Es muy raro que alguien desarrolle un cáncer sin haber tenido un síndrome prostático previo y que lo estudies por ahí. Y además después que se empieza a hacer hay que como hacerlo siempre y no reporta beneficios. Una pregunta con respecto a lo que dijo la compañera de la glicemia y al perfil lipídico y en la función renal. ¿En él es de screening o es de valoración En él es de general? valoración. Ok. En realidad el que sería de screening sería la glicemia, porque bueno, no ha tenido ninguna cifra alterada, entonces no estamos valorando nada. Pero ya se le habíamos mandado, por eso no sería. Porque él no tiene ni siquiera una glicemia alterada en ayunas. Bueno, muy bien. Esta es la paraclínica que tienen que consultar sobre el tema, de dónde se van a sacar las preguntas, que son las dos guías del Fondo Nacional de Recursos que deben haber migrado. Después están los capítulos del Rubinstein que tienen que leer para el tema. La guía, la guía nacional de vacunación, que es donde está de lo que hablamos, que esto les va a servir para todos los temas, en realidad, en general. Y le puse un artículo sobre la triple warming o el fracaso renal agudo, que es lo que hablábamos, esto de descartar, que es en los pacientes que, que tienen daño renal, tomadores de AINES y diabéticos, la combinación como de tres factores que tomadores de diuréticos diabéticos y que toman tomadores de AINES, ¿no? Que está interesante como para complementar. Pero eso, la triple warming es un fracaso renal agudo. Bien, pero está interesante. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Porque claro. justo en este paciente no se dio que tuviéramos un paciente que fuera diabético, pero obviamente se lograse confirmar que tiene una enfermedad renal crónica y además fuera diabético. Por ahí las guías hablan del uso de los ILGT2. Em, Dice que, bueno, pacientes con diabetes tipo 2 y con un filtrado glomerular mayor a 20 se usarán las empaglifosinas o las glifosinas en general. Esto es en la práctica, em, digamos, se hace o se sustituye la Sí, metformina o ¿cómo, sí, cómo es? la limitación es de acceso a las glifosinas que son muy caras, pero teniendo acceso se hace. Y se Y a ver, sustituye la metformina, se sustituye por la glifosina, sí, o hay también presentaciones combinadas. combinadas de ambos fármacos. Sí, ¿Tá? Pero ahí la glifosina más que nada, no, digamos, no al control de la diabetes, sino disminuir la proteinuria, estabilizar la función renal y ese tipo claro, y ayuda al control de la diabetes. y además tá. Y Pero sí, evita el daño. es un tema de disponibilidad, pero en realidad, porque la Esta no, está diabetes indicada, claro. Sí, está sí. perfecto. Bien, muchas gracias. Sí, sí. A ver, y siempre se puede buscar, ¿no? La disponibilidad, puede que no lo tengas así al hacer la receta y que se lo den, pero bueno, si uno puede hacer un pedido especial, se justifica, si tiene justificas por qué, y muy probablemente se lo compren al paciente.
El tema, claro, si no lo sabemos, no podemos justificar porque lo estamos pidiendo, pero digo, hay que saberlo porque el hecho de que no esté, digo, de mientras tenés que saber qué usar, pero se puede pedir, siempre se puede pedir. Una O sea, pregunta, sí. perdón, te corté, si querés No, seguir. no, no, que eso, que la idea es siempre darle el mejor tratamiento que conocemos al paciente, haciendo los trámites que sean necesarios para dárselo. Claro, también hay que saber qué usamos mientras, ¿no? Pero, pero sí, se piden y ya está. Te iba a preguntar, porque siempre me hago un mareo, ¿la 13 valente más allá de la que se dio en la niñez se da de vuelta y a su vez la 23? Sí, Está bien. bueno, muy bien. Vamos, les voy a poner la otra historia. Una pregunta, con eso último que dijiste de la insuficiencia renal con el consumo de diuréticos y AINE, ¿en este paciente lo tendríamos en cuenta para algo o, o no tiene riesgo él? No, él no tiene riesgo, se los puse porque es frecuente encontrarlo, pero él en realidad no tiene riesgo porque no toma INS. Pero bueno, es algo que hay que considerar cuando uno va a poner un diurético, ¿no? Ya tenía el IECA, o bueno, se lo vamos a cambiar por un arado que a los efectos es lo mismo. Este, y, le vamos a agregar un diurético. Eso es importante saber para la recomendación. Si el paciente viene, por ejemplo, con un dolor o empieza a desarrollar, no sé, una artrosis, que no sería raro, saber cómo vamos a encarar el tratamiento de él. ¿Algo más sobre esta historia? Y ahí en ese caso que no le puedes dar AINE, que le das paracetamol. Puede ser paracetamol, opioides, medida física, terapia física. Todo lo que es el tratamiento higiénico dietético, el ejercicio, bueno, la disminución de peso, sobre todo si tiene obesidad el paciente. Bueno, muy bien. ¿Estamos prontos para pasar a la otra historia? Sí, Bien. Esta es la historia del tema obstrucción urinaria, que tenemos que estudiar litiasis y hipertrofia prostática. Yo elegí hipertrofia prostática. Si después quieren, podemos agregar una clase, un encare de litiasis. Eso como quieran. Elegí no sé, elegí porque me pareció. No, no sabía qué preferían y bueno, elegí este. Rubén, de 54 años, varón cisgénero, procedente de Canelones, medio rural. Primaria completa. Escuela rural, sabe leer y escribir, usuario de IAMP. Recibe una pensión por incapacidad laboral, fue embestido por un tractor, sufriendo múltiples fracturas óseas a los 30 años. Casado con María, 46 años, ama de casa, tienen 8 hijos, de 31, 26 y 24 años emancipados. Viven con Julia, 20 años, y una hija de esta de 6 años, Mateo de 11, Kevin de 10, Lorena y Melody, gemelas de 8 años. El ingreso de la familia es la pensión de Rubén y las asignaciones familiares por los menores. También tienen una pequeña huerta para autoconsumo, crían gallinas y cerdos. Casa de material, hacinamiento. Agua de aljibe, luz eléctrica y teléfono. Calefacción a leña.
Los vínculos familiares son buenos, las tareas de cuidado recaen casi exclusivamente en María. Los niños van a la escuela rural cercana. Julio empezó este año la escuela agraria, que depende de UTU, y viene a casa solo los fines de semana. Antecedentes personales: médicos, hipertensión arterial, en adelante HTA, diagnosticada hace 20 años, cifras máximas de 210-120, actualmente buen control con dieta hiposódica y tratamiento farmacológico, losartán 100 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 miligramos al día. Cifras habituales de 130-90. Como repercusiones, presenta hipertrofia del ventrículo izquierdo, en adelante HBI, diagnosticada hace 5 años por un electrocardiograma, en adelante SG, sugestivo y confirmado por ecocardiograma. Obesidad grado 1 para un índice de masa corporal de 32. Dolor crónico asociado al accidente, toma AINES de forma diaria y continua. Ibuprofeno con codeína, 435 miligramos cada 12 horas, más paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Hemorroides grado 2, hace tratamiento únicamente en crisis. Quirúrgicos: apendicectomizado a los 14 años, múltiples cirugías de miembros inferiores, en adelante MMII, y pelvis vinculadas a las fracturas óseas sufridas en el accidente. Consumos: enolismo, 500 cc de vino que elabora él al día. Salud mental: recibe hipnóticos desde el accidente, actualmente Zolpidem 10 miligramos al día, nunca ha tenido acompañamiento con psicología. Inmunológicos: alérgico al yodo, grupo sanguíneo ARH positivo, politransfundido el año del accidente. Vacunas: DT, última dosis hace 5 años, 5 dosis de vacuna ante COVID-19 de la marca Pfizer, antigripal anual, última en campaña 2025, hepatitis B, 3 dosis en el 2010. Antecedentes familiares: desconoce, fue entregado en establecimiento rural para trabajar a los 8 años, perdió contacto con la familia de origen. Consulta hoy con su médico de familia por dificultad al iniciar la micción. Presenta dificultad para iniciar la micción, debe realizar fuerza. El chorro es débil y entrecortado. Nicturia en la segunda mitad del descanso desde hace varios meses. Goteo postmiccional, episodios aislados de incontinencia, poliaquiuria y urgencia miccional. No presenta cambios en las características de la orina ni episodios de hematuria. Todos los síntomas que nota los nota hace más de 6 meses, que han progresado lentamente. Niega episodios de fiebre, niega dolor abdominal o lumbar, tránsito digestivo, constipado habitual, ha tenido algunas diarreas estos meses de forma esporádica. Del examen físico se destaca frecuencia cardíaca 92, PA 130,90, frecuencia respiratoria 20, temperatura axilar 36,1, índice de masa corporal 32, abdomen globuloso, blando, depresible, indoloro a la palpación superficial y profunda. No se palpan tumoraciones ni visceromegalia, fosas lumbares libres e indoloras. Tacto rectal, esfínter anal normotónico, próstata aumentada de tamaño, 3 veces el tamaño esperado, de consistencia firme elástica, superficie lisa y homogénea. Bordes bien definidos, móvil. Maniobra no dolorosa. Hemorroides que protruyen con maniobra de Valsalva. Bueno, el familiograma, como no podemos ver los dibujos, lo dejamos. ¿Alguien pudo clasificar la familia? ¿Alguien sabe en qué etapa del ciclo vital está Rubén? ¿En el ciclo vital individual? Yo puse como que estaba en etapa adulta y puse el ciclo vital de familiar, me costó esa parte. Y Sí. puse que era más que nada una familia, eh, por ejemplo, en realidad tiene hijos en edad escolar, pero también es plataforma de despegue porque hay otros hijos que ya no están, entonces me quedó la duda ahí. Ahí va. Generalmente prima lo que más gasto
le lleve a la familia. No más gasto económico, sino más gasto en las tareas de desarrollar las funciones. Entonces se debe comportar como una familia con hijos pequeños porque tiene un montón de hijos en edad escolar. Entonces, no pequeños, con hijos en edad escolar, una familia con niños. Entonces, la concentración de esa familia en lo nutricional, lo educativo, los cuidados también deben estar enfocados hacia el desarrollo de esos niños, aunque ya haya emancipados en la familia. Puede ser que sea extendida también porque vive con un nieto, o Vive sea, con vive un con una nieto. hija y una hija de... Sí, es una familia extendida o extensa. Bueno, ¿alguien pudo hacer la lista de problemas? Bueno, si no, ¿indicarían alguna paraclínica en la consulta? Yo puse examen de orina, urocultivo, por las dudas que tuviera alguna infección. También puse hemograma y PSA, que no sé si también se usa. Tiene este Y paciente sí ta, porque tiene síntomas. ta. Y en realidad me quedaba la duda de la ecografía, porque en realidad se utilizaba más para valorar la obstrucción que tenga. Entonces podría ser una opción. Y además la función renal, no sé si lo dije. Creo que no. La ecografía se manda con medición de residuo postmiccional y valoración de tamaño prostático. Se pide así. La hacen como en dos partes la ecografía. El paciente va con la vejiga llena, la hacen y después lo mandan a orinar y le vuelven a hacer y ven cuánto residuo queda. Y eso es un indicador de la gravedad de la obstrucción. ¿Qué diagnósticos haríamos en este paciente? Desde el punto de vista clínico, lo que tiene es elementos de síndrome urinario o prostatismo, tanto obstructivos como irritativos. Obstructivo, por ejemplo, que decía que demoraban el inicio de la micción con un chorro débil, entrecortado. No sé si decía lo del chorro bífido, y Decías. ahí va. Y después en lo irritativo. Bueno, el tema de la nituria, la poliaciuria, la urgencia, eso clínicamente es lo que nosotros podemos valorar, lo que nos haría sospechar en que lo que tiene es una hiperplasia prostática benigna, que en este caso, digamos, por la edad, no es tan común, o por lo menos de lo que yo tengo, que dé tanta sintomatología. De hecho, eh, menos del 10%, pero bueno, en este caso se está mostrando de esta forma. Sí, es un cuadro florido. El de Rubén. Bien, algo ya hablamos de la clasificación de los síntomas que son irritativos o congestivos o obstructivos, ¿no? Los síntomas del síndrome prostático se clasifican así y nos pueden orientar tanto a la etiología, la posible etiología de la hiperplasia, a cómo se da, si es una hiperplasia concéntrica, si no, si bueno, en fin. Y también nos ayudan a elegir el tratamiento. Diagnósticos diferenciales.
Uno ya dijeron que era bueno descartar elementos infecciosos. Hay que descartar que no sea un cáncer prostático, entonces por eso se mide la PSA. Aunque tal la consistencia, ¿no? De la próstata en este caso no te hace sospechar porque no es más pétrea o dura o está lobulada, pero está. Bien, no, sí, está bien, estoy de acuerdo. Tampoco tiene un, un síndrome general el paciente, ¿no? Tiene los dolores, pero óseos, pero bueno, perfectamente pueden ser por el antecedente. Tratamiento farmacológico. Perdón, tengo una pregunta. Sí. Con esto que tú dijiste recién de que los síntomas obstructivos irritativos nos orientan a la hiperplasia concéntrica, si no los tuviera, ¿pensamos en otro tipo de hiperplasia que no fuera concéntrica? Bueno, ¿O podría cuál es la ser. relación? Sí, los síntomas obstructivos nos hacen pensar más en que es una hiperplasia concéntrica, que como que crece hacia adentro la próstata. Podés tener un tacto rectal que no esté tan aumentada la próstata o un estudio de imagen que no esté tan aumentada, pero si el paciente está muy sintomático con síntomas obstructivos, igual planteas una hiperplasia prostática. Ahí también vas a tener el PSA para ayudarte, en fin, pero no siempre es una próstata enorme, digamos. Bueno, tratamientos farmacológicos. Bien, ahora volvemos acá. Interconsultas. ¿Es un paciente para urólogo? Ahora, después. Capaz que después de la ecografía con residuo, según la gravedad de la obstrucción. Ahí va. Bien, es un paciente para terminar de estudiar y terminar de valorar la gravedad de la obstrucción y el riesgo de complicaciones. Entonces ahí determinamos si lo mandamos al urólogo o no, con qué urgencia, o bueno, si si hace una complicación, ahí sí hay que mandarlo al urólogo. El urólogo, ¿qué puede hacer por el hombre? Bueno, además de afinar un poco el tratamiento farmacológico en caso de que fuera necesario, hacer la valoración quirúrgica y bueno, discutir con el paciente si es para tratamiento quirúrgico o no. Que siempre, siempre, siempre se estiman cuando hace alguna complicación o bueno, si son muy graves los síntomas o tiene mucho residuo postmiccional, porque ahí aumenta el riesgo de reflujo y de insuficiencia renal. Nada, sin llegar a hacerla, tiene un riesgo aumentadísimo de que es casi la complicación más temida, ¿no? Que el paciente desarrolla una insuficiencia renal. Em, para clínica de screening, para Rubén, no la que le mandaríamos por los síntomas. ¿Y PCI? PCI tiene hemorroides. ¿Le mandamos? No, PCI no se manda porque tiene hemorroides y te va a dar positivo. Hay que mandarle directo a la fibrocolon. Capaz que no es la oportunidad. Y terminamos de estudiarle el síndrome prostático y le decimos, bueno, mira que más adelante hay que hacer esto cuando terminemos de estudiar. ¿Qué más?
O sea, perdón, por la hemorroides no le podés mandar el PCI, claro. No, Claro. no la tenía ese concepto. Bien. Una glicemia, colesterol, ¿qué más? Función renal. Ese en realidad se lo mandamos más por, por los síntomas que como screening, pero ya está. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los signos electrocardiográficos sugestivos de hipertrofia del ventrículo izquierdo? Lo hablamos hace unos minutos. ¿Lo saben? Sí, el QRS ampliado y ancho, y o ancho, eh, y la onda T prominente, y, y esos son los que sé. ¿Y el signo de Sokolov? ¿Se acuerdan? Bueno, lo revisamos después, no se preocupen. Pero Más de bueno, 35 de su color. ahí va. ¿Y te acordás cómo se mide? En B1, B2 tenés que tomar la S más profunda y después en B5, B6 tenés que tomar la R más grande y ahí la sumas. Bien, perfecto. Rubén ha tenido algunos episodios de difusión eréctil en el último año. Le consulta sobre si está relacionado con el tema de la próstata y si le puede dar algo para resolver el problema. ¿Consideraciones sobre el tema? Bueno, justamente algunas de las medicaciones que se pueden dar para hipertrofia, como los inhibidores de la 5-alfa reductasa, justamente pueden dar disfunción eréctil o disminución del alivio, por lo cual, bueno, si esto es un problema para él, habría que considerar eso a la hora de indicar el tratamiento. Bien. También hay que considerar que los posquirúrgicos, que esto es una información que hay que darle en caso que lo derivemos y pensemos que puede tener un tratamiento quirúrgico, aumenta el riesgo de disfunción eréctil en los pacientes que les hacen RTU. Y además que la disfunción eréctil, además de que él tiene el síndrome prostático este claro y que vamos a tener que empezar tratamiento y que probablemente sea con digamos, una sintomatología tan florida, un paciente para una terapéutica combinada de ambas familias de medicamentos, en fin. Este, es- Hay que pensar que la disfunción eréctil generalmente es uno de los primeros marcadores de disfunción endotelial y es un paciente que tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida y un riesgo cardíaco alto. Acuérdese que es hipertenso, es obeso. No me acuerdo si teníamos una glicemia. Toma alcohol, que también puede. No, glicemia no hay, me parece. No, me estaba fijando, pero bueno. Bueno, se la vamos a mandar igual porque fue las cosas que dijimos, pero bueno, está. Es un enolista, como para también tener esa consideración, que no solo achacable a digamos, y piensan a lo prostático. ¿Piensan que se le podría indicar algún medicamento del tipo Viagra, Sildenafil o algún pariente, Tadafil, en fin? Y bueno, en principio sí, pobre Rubén, ¿no? Este,
yo creo que terminado de estudiar el síndrome prostático y estableciendo esto, una elección terapéutica, este, y nada, explicándole que también es importante el, el control de los factores de riesgo cardiovascular, yo creo que se le puede dar algo. Y también hablar un poquito de nefroprevención con él, ¿no? Que tiene varios, lo de la triple warming que hablábamos antes, que lo tiene, tomador de AINES, tomador de diuréticos. Y toma un ARA-2. Una pregunta. Eh, el- ¿Tiene alguna interacción que le indiques Viagra si ya le indicaste también un inhibidor de la 5-alfa reductasa para hipertrofia prostática? ¿Alguna contraindicación? Sí. No, no. Hay que hacer un monitoreo del estado cardiovascular, digamos, pero no contraindicaciones no tiene. Eso no quiere decir que no se indique con cuidado, ¿no? Y discutido y puesto sobre la mesa, pero la valoración, ¿no? Pero contraindicación formal, no. Bueno, ahí ven mi pantalla, no. 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 A ver ahora. Entonces, en este caso, que vamos ahí con alfa bloqueantes, con como la tanzulucina, Yo la tretinoxina, sí. empezaría con alfa bloqueantes y porque los medicamentos para también están tan restringidos porque son muy caros, cualquiera. Y pero bueno, yo en él empezaría con un alfa bloqueante, sí. Porque aparte bajan la tensión arterial, también creo que ayudaría con otros. En lo sintomático estaría mejor. Después, si siguiera con mucho síntoma irritativo, pensaría en agregar un finasteride. O sea, eso justamente te quería preguntar, ¿cómo se hace la decisión de agregar, o no sé si se agrega o se sustituye? En- eh, no, viste que hay fármacos que ya vienen combinados y si no, yo creo que este paciente es tributario, es más, el paciente en la realidad tiene una terapia combinada, toma de los dos, ok. porque tiene muy floridos los síntomas y tiene de los dos, pero en realidad para la elección del tratamiento lo mejor es basarse en qué síntomas prevalecen. Es raro que un paciente tenga todos los síntomas tan floridos. Generalmente son claramente obstructivos o claramente irritativos, Ajá. o con tendencia a ser irritativos. Y entonces ahí vos te podés elegir mejor el tratamiento. O sea, si son obstructivos, vas a más a los alfa bloqueantes y son más irritativos al finasteride, por ejemplo. Sí, sí. Ah, bien, ah, perfecto. Y si no, bueno, pensar en terapias combinadas y lo otro que puede pasar es que te fracase un tratamiento, aunque los síntomas sean claros, entonces nada, cambiás. Y perdona que te interrumpa de nuevo. Y la conducta expectante, porque también por ahí se habla de la conducta expectante, incluso también se habla de fitoterapia y ese tipo de cosas. ¿En qué circunstancias se puede? Mira, generalmente es muy incómodo. Viste que los pacientes, los síntomas son muy larvados en cómo empiezan de a poquito y van aumentando. Ya cuando el paciente consulta está muy incómodo. Yo creo que si no hay ninguna como contraindicación, probaría empezar un tratamiento y además es raro. Pasa esto, ¿no? Son muy caros esos fármacos, eso también es a considerar, ¿no? Pero yo lo que hago habitualmente es empezar un tratamiento, el más habitual es con las tansulosinas, las alfa reductasas,
porque son los cuadros más frecuentes también, ¿no? Y además recomiendo la fitoterapia. Lo que más se usa en Uruguay, yo justo no les agregué artículos sobre eso, pero hay bastantes yuyos, pero lo que más se usa es el epilobio, que viene yerba, viene té, se compra en yuyería, que tiene un efecto sobre la reducción de la próstata, del tamaño prostático. Y después mucha gente también toma yuyos diuréticos, pero en ese caso si vos no, si es, y es más obstructivo, si le pones alguna hierba medicinal diurética, tampoco le ayudas mucho porque probablemente, nada, no. Si son síntomas irritativos, los aumentes porque el volumen miccional va a ser mayor. Entonces, pueden ser útiles combinados con un tratamiento tradicional. Pero bueno, el epilobio es bueno. Yo siempre lo Bueno, indico. Yo escuchaba lo del epilogio, pero no sabía bien en qué momento. Pero vos lo hacés como como acompañamiento de lo otro, digamos. Y Nunca, mira, nunca como solo, ¿no? sí, solo en ocasiones si son síntomas muy, muy leves o a veces en realidad empieza si el paciente vos lo conocés mucho y buscas el síndrome prostático, cuando va al control le haces preguntas y detectás alguna cosa, ahí lo podés indicar como que la planta acompaña a la persona en esto de que no siga desarrollándose un síntoma que capaz que es tan larvado al principio, tan mínimo, que si vos no lo preguntás, no sale porque no le preocupa a la persona, no sé, bueno, sí, tiene que hacer un poco de fuerza para orinar de mañana. Por eso es de las cosas que se deben buscar clínicamente, el síndrome prostático, en los mayores de 50 años, en todos hay que preguntarlo, cuando viene al control. Ujú. O bueno, si viene por otra cosa, es aprovechar. Y ahí puedes usar, ahí es un buen momento para empezar a usar la hierba, porque te acompaña y lo usas como. No, el uso de plantas medicinales no es en esta misma concepción de preventivo para la medicina alopática, ¿no? Pero bueno, lo recomendás para ser acompañado y con un fin que sería como preventivo o que no desarrolle más la enfermedad, como algo que necesita en ese momento del estado, del estadio vital la persona. No sé Perfecto. si me expliqué, pero el epilobio es muy bueno. Muchas gracias. Yo lo uso y siempre, si puedo indicarlo previo a que se desarrolle un síndrome prostático florido, lo indico. Y siempre que lo detecto el síndrome prostático, también lo indico. A ver, si le queda cómodo a la persona, hay gente que no toma yuyos y te dice, no, mira, yo no tomo yuyos, no sé qué, bueno, está. Pero si la persona se cuelga con eso, indico el medicamento y el epilobio. Después les mando algo de bibliografía sobre eso, porque hay, como para complementar, no les vamos a preguntar nada de eso en la prueba, pero, o de forma muy general preguntaremos. Bueno, muy bien. Esta es la bibliografía de consulta para ambos temas, litiasis y uropatía obstructiva crónica. Eh, bueno, no sé si por hoy vamos a ir terminando, pero no sé si les gustaría hacer un encargo de litiasis o están ya muy sobre la prueba. Si vos tenés disponibilidad, profe, digo, proponé y nada. ¿Cuándo es la prueba? Siempre va a venir bien, el 27. Ah, tenemos tiempo, sí. Eh, Capaz que podemos hacer el martes 17 a las 8 si tienen tiempo. Les mando un encargo ahora, mañana o pasado. Para que ya te decimos el 17. El 17 tenemos uno tras del otro, digamos. Y si no, a ver, si no, no sé cómo estén ustedes, yo el 19, que es feriado, les puedo dar un encargo, si ustedes quieren.
No sé qué planificaron, pero 19, 8:30 ya tenemos de hecho uno, así que nosotros estamos en onda, digamos, estamos sí, online, pero bueno, ahí depende de vos ah, porque 8:30 tenemos uno. sí, si quieren, sobre las 11 hacemos el de litiasis. Yo les mando en estos días la historia. Y la Dale, bibliografía es perfecto. esta. Gracias. Y lo que le completo la bibliografía con porque también se usan muchas hierbas medicinales para las litiasis.